necesito vacaciones. No se trata de eso. No se trata de que aquí deje la espalda uno, no. Es simplemente, me encanta lo que dice Miqueas, el Señor lo que demanda de ti es que practiques la justicia, es decir, el derecho, que ames la misericordia, la lealtad y andes humildemente con tu Dios. Eso es lo único que el Señor pide. Ese es un pleno conocimiento de lo que el Señor quiere. Entonces, vean cuál era ese conocimiento que no tenían, en el que Pablo cayó en su error en aquel tiempo. Y vean lo que dice Pablo en el versículo 3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué? No se sometieron a la justicia de Dios. Vean lo que dice Pablo ahí. Desconocieron lo que Dios, la justicia que Dios había provisto, y que hicieron, procuraron establecer ¿qué? La suya propia. Dice Pablo, tienen celo, desconocen lo que Dios quiere, quieren establecer a su manera las cosas, hacerlas a su manera. Entonces ahí está el error. Desconocieron lo que Dios quería para poder ser justificados. Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo ¿qué? Por la fe vivirá. Entonces pensaron que Dios se debía de someter a sus propios planes y establecieron su propia manera de agradar a Dios. Jesús mismo confrontó, se recuerdan en su tiempo, todo ese sistema religioso que ellos habían montado. Es un sistema religioso que simplemente los justificaba, pensaban que los justificaba delante de Dios y que al hacer esas cosas Dios estaba contento y que ellos ya estaban limpios. Entonces, ¿te recuerdan cuando hablamos en Mateo que ellos le preguntaron a Jesús por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús les dice, hipócritas, ustedes honran a Dios de labios, pero su corazón ¿qué? Está lejos de Él. Entonces habían montado un sistema religioso a su manera, haciendo a un lado, desconociendo la justicia de Dios, lo que Dios había establecido para poder ser justificados delante de Él. Entonces, voluntariamente ignoraban la justicia de Dios y se contentaban simplemente con una profesión externa de la religión y cumplir la ley de esa manera. Entonces, vean, me recuerda la parábola de Jesús sobre aquel fariseo en Lucas capítulo 18. Dice que estaba tan satisfecho con sus actos de piedad y de lo que daba, que lejos de andar humildemente delante de Dios, ¿qué hizo? Se jactó de dar a Dios más de lo que Dios le pedía. Dice, yo ayuno 2 veces, yo hago esto, yo doy esto, y quedaba viendo al otro que nomás y dice, yo hago esto, yo hago lo otro, aquí estoy, Señor. Tienes prácticamente que favorecerme por hacer esto, y no es así, hermano. Entonces Pablo dice, han desconocido la justicia de Dios y han buscado establecer la suya propia. Pablo ya lo ha dicho en el capítulo anteriores, versículo 20 del capítulo 3, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Y Pablo es claro, la ley, las obras de la ley no traen justificación delante de Dios. No pueden justificar al hombre. La justicia de Dios viene por fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo Pablo mismo fue un ejemplo, fue uno de los que también buscó establecer su propia justicia. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Entonces vean, por su desconocimiento de la justicia de Dios, él empezó a hacer estas cosas. Pero vemos cómo luego Pablo dice, se me mostró misericordia. Se me mostró misericordia. Y vean lo que escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice Pablo. Yo antes era un celoso, fanático y hacía todo queriendo establecer mi propia justicia y gané muchas cosas, dice Pablo. Gané fama, gané prestigio dentro del judaísmo, gané esto, gané lo otro. Pero ahora todo eso que era muy estimado para mí,
lo considero como pérdida por amor de Cristo. Y vean, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces vean cómo Pablo está diciendo todo lo que era para mí anteriormente de valor y que para mí era jactancia, hoy es como basura. Lo considero de esa misma manera y como basura con el fin de ganar a Cristo. ¿Y cómo ganas a Cristo? Por fe, simplemente por fe. Y me encanta el versículo 9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Vean cómo Pablo está diciendo, las obras de la ley, la ley y las obras no justifican. Sí, te pueden dar fama, te pueden dar prestigio, esto, lo otro, una apariencia de religiosidad muy buena, pero al final nada de eso te justifica delante de Dios. Lo único que te justifica delante de Dios es Jesucristo, ser hallado en Él, no en tu propia justicia, sino en la fe en Cristo Jesús. Esa justicia procede de Dios por medio de Cristo Jesús y la base de esa justicia es creer en Él. Fe en Jesús, conocerlo a Él. Entonces Pablo sabe lo que está hablando, me encanta. Pablo sabe lo que está hablando y ve a su pueblo, ve a sus hermanos, ve a los de su raza, ve a los judíos y ve que ellos son un reflejo de lo que él vivía antes. Dice Pablo, están corriendo tras la justicia por obras nada más. Lo están haciendo como yo lo hice anteriormente. Entonces Pablo tuvo ese gran celo, pero sin conocimiento. Ignoró lo que Dios decía en la Escritura acerca de la justicia de Dios y buscaba la suya propia. Hoy muchos creyentes, hermanos, han llegado a caer en ese mismo error. Pensando de que se trata de hacer, de cumplir, de dar el diezmo, de dar la ofrenda, de esto, de cumplir con religiosidad, y que eso es mérito ante el Señor, y olvidan que lo que Dios establece en su palabra para ser aceptados es fe en Jesucristo, ser hallados en Él. Entonces el problema de ellos es que pensaron que la ley era el medio en sí para ser justificados. Pero la ley era temporal. Me encanta cómo Pablo dice que la ley simplemente era una guía hacia Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Vean lo que Pablo dice. La ley se introdujo para que abundara ¿qué? La transgresión. Eso ya lo estudiamos. Pero donde el pecado abundó, vean lo que hizo la ley. La ley se introdujo para eso, para mostrarnos qué tan pecadores somos. Pero donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo, la ley nada más te muestra cuán pecador eres, pero no te puede salvar, no te puede justificar. Necesitas que la gracia reine en tu vida por medio de Jesucristo. Dice Pablo, las obras de la ley no te llevan a nada, simplemente te estás desgastando. Y al final no vas a ser justificado. Entonces vean lo que Pablo declara en el versículo siguiente. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pablo dice, Cristo es el fin de la ley. La ley es una guía, el final de ese camino. Ahí está Cristo. Como cuando usamos el GPS, ¿verdad? Y nos va dando señales y dobla aquí, dobla ahí, dobla ahí. Al final llegamos a donde queremos. Ese es el fin de todo el mapa, de toda la guianza. Ese era el final. Cristo es el fin de la ley. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Todo en el sistema de la religión judía señalaba hacia el Mesías. Todos los sacrificios, todos lo que se daba en el Antiguo Testamento, las ceremonias, todo eso relacionado
pactos, las festividades, todo eso, hermanos, simplemente apuntaba hacia Cristo, hacia el Mesías. Entonces, la ley les decía que eran pecadores y que necesitaban a un Salvador. Eso es lo que hacía la ley. No puedes cumplir la cabalidad, necesitas un Salvador. Entonces, pero ellos simplemente entendieron mal la ley, pensaron que el cumplir la ley, Dios los iba a justificar. Hicieron un mal uso de la ley. Es como cuando vamos en el camino y hay letreros y esto y lo otro, el letrero simplemente nos va guiando. El letrero no es el fin en sí, el letrero es el medio por el cual llegamos a un lugar, y ellos pensaron que la ley era el fin y no el medio que los guiaba a Cristo. Entonces, llegado Cristo, la ley llegó a su fin, porque era por medio de la fe en Jesús en que Dios justificaría a los hombres. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Entonces me encanta cómo Pablo dice: Jesús es el fin de la ley para justicia, y en el sentido de que su muerte y su resurrección puso fin al ministerio de la ley para aquellos que creen, aquellos que creen. Entonces la justicia, la ley, solo guiaba, como lo dijimos, como un letrero guía hasta llegar al destino. Entonces la ley va guiando al hombre y le va diciendo: eres pecador, no puedes cumplir la ley a cabalidad, necesitas un Salvador, sigue, necesitas un Salvador. Entonces la ley nos conducía simplemente a Cristo para que por la fe en Él fuéramos justificados. Y me encanta cómo Pablo va estableciendo esto en esta carta. Dice: ellos entendieron mal la ley, Cristo es el fin de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Vean que Pablo está diciendo: la ley ha venido a ser nuestro tutor, nuestro ayo, dice en otras versiones. Nuestro guía, es alguien que va guiando. Cuando ya no necesitas al guía, va solo. Es como los niños, los pequeños, de repente empiezan con el andador. Ya aprendiendo a caminar, ya no necesitas el andador. Ya llegaste al fin que querías, caminar. Entonces Pablo dice: la guía conducía, de la ley, era una guía que conducía a Cristo a fin de que en Él fuéramos justificados por la fe. Entonces la ley tenía ese objetivo, ese propósito, guiarnos a Cristo. Así que la ley ya no es más, hermanos, el medio o la base con la que Dios se relaciona con la humanidad. Ahora es la cruz, el sacrificio de Jesucristo, es el medio por el cual ahora el Señor se relaciona con los hombres, donde Cristo murió por el mundo. Entonces la condición es fe en Jesús, y este es el camino aplicable, como dice Pablo, para todos, tanto judíos como gentiles, nadie queda excluido. La justicia es para todo aquel que cree nada más. Entonces vean cómo Pablo les está mostrando la necesidad de justicia que tienen de Dios. No es algo basado en obras que les da mérito, no, necesitan la justicia de Dios que viene por medio de Cristo Jesús. Y Pablo les va a empezar a citar citas del Antiguo Testamento para mostrarles que era algo que ya había estado escrito desde mucho antes. Vean versículo 5, les voy a pedir paciencia porque vamos a estudiar todo este capítulo para poder entenderlo completamente. Entonces vean cómo dice versículo 5: pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, ¿qué? Vivirá por ella. Entonces Pablo les menciona Levíticos capítulo 18 versículo 5: guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Entonces Pablo les está diciendo, entonces, desde Moisés, dice Pablo, el Señor dice: el que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Entonces Pablo dice: si deseas vivir por la justicia de la ley, debes cumplirla completamente, debes cumplirla a cabalidad, y eso no lo ha logrado nadie, sino solamente nuestro Señor Jesucristo.
Me encanta Gálatas 3:10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pablo está diciendo, ¿quieres vivir bajo las obras de la ley? Tienes que cumplirlas todas a cabalidad, si no eres maldito. Y si eres maldito, y si no permaneces en las cosas escritas, eres maldito. Y dice, y que nadie, versículo 11 de Gálatas 3 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Entonces dice Pablo, desde el Antiguo Testamento Moisés ya decía, las obras de la ley hay que cumplirlas a cabalidad y nadie lo ha logrado. Vean el contraste en el siguiente versículo que Pablo dice, versículo 6 de capítulo 10, pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Vea Pablo cómo le cita Deuteronomio capítulo 30, versículo 12 al 14, y le dio Pablo le dio un sentido espiritual a este pasaje de Deuteronomio. En Deuteronomio Moisés argumenta que los judíos no tenían razón para desobedecer la palabra de Dios porque Dios se las había dado y mostrado claramente y no estaba lejos de ellas. Dios se las había dado en tablas. Ellos no tenían excusa de decir la ley está muy en el cielo como para no poder entenderla, la ley está tan profundo como para no poder entenderla. Moisés les dice, la ley está cerca de ti. Y me encanta cómo Pablo ahora entendió que ese mandamiento del Antiguo Testamento, la palabra, se refería a Cristo. Y dice Pablo que Cristo entonces ahora es la palabra de Dios hecha carne. Entonces Pablo utiliza a Cristo en lugar del mandamiento. Entonces lo que Pablo nos dice es que la justicia que es por medio de la fe no exige nada imposible. No es subir al cielo y hacer algo imposible, bajar a lo profundo y hacer algo imposible. No hay nada de esfuerzo que hacer propio, sino está allí, fácil, cerca de ti la palabra. No está lejos, está cerca. Cristo ya descendió del cielo, Cristo ya resucitó del infierno y Él está cerca de cada uno de nosotros. Entonces dice Pablo, está cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, esta palabra de fe que predicamos. No necesitas hacer ningún esfuerzo, una obra propia tuya para poder alcanzarlo a Él. Está cerca. Entonces no necesitamos ir al cielo para encontrar a Cristo, no necesitamos ir al infierno, a los muertos. Él está cerca de nosotros. Entonces el Evangelio de Cristo, la palabra de fe, dice Pablo, esto que predicamos está al alcance de todos. Nadie necesita hacer un esfuerzo propio para poder alcanzarlo. Entonces vean, Pablo les muestra que la ley simplemente apuntaba a Cristo y que Él era el fin, pero que debían de creer. No necesitaban esfuerzos humanos. Así como Moisés les dice, en su corazón deben de guardar la ley. Así Pablo les está diciendo, Cristo está cerca de ustedes, tan solo deben de creer. Versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que lo resucitó entre los muertos, ¿qué? Serás sano. Confesar a Jesús como Señor, y me encanta que esa palabra en el original significa curios, y es decir, el Señor sobre todas las cosas, y decir que Jesús era Señor en aquel tiempo. ¿Se recuerdan el contexto cuando empezamos a estudiar esta carta? Como dijimos, en el contexto que vivían estos hermanos en Roma, porque esta carta fue dirigida a creyentes en Roma. ¿Quién era el Señor del Imperio Romano? César. A él se le rendía el culto, a él se le rendía un culto sobre todas las cosas. Entonces, que los cristianos confesaran que hay otro Señor era muerte.
Dice Pablo, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Pablo está diciendo, la confesión debe ser una fe, una convicción en tu corazón, para que luego en tu boca pueda haber esa profesión de fe. Entonces me encanta cómo Pablo dice, necesitas esas dos cosas, reconocer al Señor Jesús sobre todas las cosas y reconocer su victoria sobre el pecado y la muerte en su resurrección. Pablo ya nos dijo en Romanos capítulo 10, versículo 4, la justicia de Dios no se obtiene por obra, sino por confesar y creer en la persona y en la obra de Jesús. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Fácil, pero difícil, no tan sencillo. Necesitas reconocerlo como Señor por sobre todas las cosas. A veces el control nos domina más, ¿no? A veces los amigos nos dominan más a nosotros. A veces cualquier cosa nos domina más, pero Él quiere ser Señor por sobre todas las cosas en nuestra vida. Entonces Pablo dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Ya lo dijo, cerca de ti está la palabra, al alcance de todos. Le basta al hombre con recibir en su corazón ese mensaje del Evangelio, abrazarse a Él por la fe en Jesús y luego profesar con su boca a los demás que Él ha venido a Cristo. Entonces dice Pablo, cree en tu corazón y con tu boca confiesa. Y con tu boca decláralo. Entonces el Evangelio no dice, haz esto y vivirás, sino que dice, ¿qué? Cree en el Señor y serás salvo. El Evangelio no dice, haz esto, haz lo otro. No, el Evangelio dice, cree en el Señor y serás salvo. Entonces se trata, hermanos, de una convicción profunda, sin reservas, de que Jesús ejerza señorío total sobre nuestra vida, directo y claro, ¿no? Se trata de eso. Amén. Se presentaba, ellos tenían que confesar, ¿verdad? Decir. Si era el César, el Ajá. Señor, o si era Jesús. Entonces, eso es lo que nos debemos. Ahora estamos en un sistema, estamos en una atmósfera a nuestro alrededor muy diferente, que muchas cosas tratan de ganar esa posición en nuestro corazón, de gobernar nuestra vida. Entonces debemos de confesar al Señor Jesús como Señor sobre nuestros corazones, a pesar de lo que hay a nuestro alrededor, de lo que en el contexto en el que hoy vivimos. En aquel contexto había persecución, en este contexto hay libertad, pero a veces la libertad se vuelve en libertinaje. Entonces vean cómo es una convicción personal profunda. Pablo dice, no se trata de simplemente a la ligera. Entonces me encanta lo que dice este hermano, dice, la confesión de boca sin la fe de corazón es una enorme hipocresía. La supuesta fe interior sin una profesión exterior de la fe es una enorme cobardía que da motivos para dudar de la genuinidad de la fe. Entonces dice Pablo, dice este hermano, decir que crees en el Señor Jesús, pero no creer en el corazón es hipocresía. Pero una profesión, decir que ahora creer en el corazón, pero no hablarlo con la boca, entonces eso es cobardía. Y me encanta lo que dice Pablo en el versículo 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, ¿qué? No será avergonzado. Entonces dice Pablo, por eso confiésalo, cree en tu corazón, habla con tu boca que Jesús es el Señor, créelo, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Entonces, a veces tenemos eso, ¿no? Cristianos de la secreta, hay una película en YouTube que dice eso, pues él nunca dijo que era cristiano, pero era cristiano de la secreta. Entonces, a veces tenemos vergüenza en el contexto que vivimos hoy en día, decir, soy cristiano. En el trabajo a veces nos da vergüenza, en el supermercado nos da vergüenza,
En el barrio nos da vergüenza a veces decir que somos seguidores de Jesús, pero Pablo dice, el que ha creído con su corazón verdaderamente y confiesa para salvación, no será avergonzado. Y es una cita de Isaías capítulo 28, versículo 16, para mostrar que la salvación que es por fe, que cree con el corazón, que recibe la justicia de Dios, confiesa a Cristo abiertamente y sin vergüenza. Cree en Él y no serás avergonzado. Versículo 12, vean lo que dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pablo cita otra vez el Antiguo Testamento en Joel capítulo 2, versículo 32, para probar que esta salvación se ofrece a todos. No hay distinción. Y si se recuerdan, Pablo dijo anteriormente, no hay distinción entre judío y griego, porque todos han pecado. Todos han pecado. En el capítulo 3 Pablo dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya acusamos, dice Pablo, a gentiles y a judíos. Todos necesitan un Salvador, entonces no hay distinción. Tampoco hay distinción entre judío y griego, porque luego de que son salvos, todos son uno en Cristo, y el Señor es el mismo Señor de todos. Entonces, todo aquel que le invoca, Él muestra sus riquezas hacia Él. Y me encanta lo que dice Joel ahí. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, me encanta cómo Pablo está probando con citas del Antiguo Testamento que esto ya estaba escrito. Ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento que el Señor quería que fuera por fe y no por obras. Y vean, entonces podemos ver contrastes aquí. La justicia de la ley y la justicia de la fe. La justicia de la ley solo para judíos. La justicia de la fe para todo aquel que cree e invoca. La justicia de la ley se basaba en obras. La justicia de la fe viene solo por fe. La justicia de la ley, justicia propia. Justicia propia. La fe, la justicia de la fe, justicia de Dios. La justicia de la ley no salva, la justicia de la fe trae salvación. La justicia de la ley trata de obedecer al Señor en la manera que puede. La justicia de la fe invoca al Señor. Invoca al Señor. La justicia de la ley te lleva al orgullo. La justicia de la fe glorifica a Dios. Entonces, Pablo ha dado toda esta explicación de las razones por la cual Israel ha rechazado el Evangelio, y ahora va a pasar al remedio para ese rechazo. Vean, versículo 14, pues ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Otra cita del Antiguo Testamento, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, de la paz, dice en la versión 60. Entonces, la única manera en la que los judíos incrédulos pueden ser salvos, dice Pablo, es invocando al Señor. Invocando al Señor, creyendo en el Señor, acercándose a Él. Pero antes de que puedan clamar a Él, tienen que ¿qué? Creer en Jesús de Nazaret, que es verdaderamente Hijo de Dios y que es el Mesías que ellos necesitan para ser salvos. Pero para creer tienen que ¿qué? Que oír primeramente. ¿Y oír qué? Anécdotas, chistes, cuentos, como hoy en día en los púlpitos, chistes del pastor, esto y lo otro, o que le pasó esto. No, la palabra de Dios, porque es por el oír la palabra de Dios que viene ¿qué? La fe, dice. La palabra es la que produce fe en el corazón del oyente. Es por eso que hoy en la tarde les mandé un video que cuando yo meditaba en esto, encontré ese video y me gustó, porque es lo que hacemos aquí. Estudiamos libro por libro para que sea la palabra de Dios la que produzca fe en nuestros corazones, la que traiga convicción, la que traiga arrepentimiento delante de Dios. Entonces, para que todo esto pase y que la palabra llegue, tiene que haber un mensajero de la palabra, que tiene que ser ¿qué? Enviado. Y es el Señor Salud quien envía a estos hombres. Y podemos ser nosotros aquí.
que estemos siendo enviados a llevar esta palabra. Entonces Pablo cita Isaías 52, versículo 7, y cuando Isaías escribió esto, usó esta declaración para indicar un evento futuro, el regreso de Cristo, el establecimiento de su reino, y decía eso: tu Dios reina. Entonces Pablo usó esta cita con una aplicación a su tiempo, en la actualidad. Entonces dice Pablo: los mensajeros del evangelio llevan las buenas nuevas hoy en día. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, es llamado a ser un mensajero del evangelio, porque ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien vaya? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, mucha gente dice: no, es que te necesita mandar el apóstol tal, con tal unción, que con esto, con lo otro. Pablo dice aquí: hay una necesidad de predicar el evangelio grande, que lo único que necesitamos es creer en él y llenarnos del poder del Espíritu Santo. Entonces me encanta cómo dice: la paz. Bienaventurados aquellos que anuncian la paz, y es paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, y paz que Cristo ha efectuado también, que ha traído paz entre judíos y gentiles. ¿Para qué? Para formar un solo cuerpo, una sola iglesia. Efesios dice eso: de ambos hizo un solo ¿qué? Un solo cuerpo. Así que el remedio para el rechazo de Israel es ¿qué? Oír la palabra del evangelio y creer en Jesucristo. Y ese es el mismo remedio, dice Pablo, para judíos y para gentiles. Aquí la medicina es pareja para todos, porque todos tienen el mismo mal, todos han pecado. Versículo 16, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, vean lo que dice Pablo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otra vez Pablo cita otra cita del Antiguo Testamento, y con este pasaje lo que hacía Pablo era probar que no todo Israel obedecería a la palabra. Iba a haber incredulidad, y en el tiempo de Isaías la gente no creía en la palabra de Dios, no quisieron creer. Entonces, ¿cómo pasa hoy en día, hermanos? Vamos a ir, vean, la invitación a ir es clara, pero también se nos advierte: no todos creerán, no todos creerán. Entonces, vean, nuestro trabajo es ir siempre. No todos creerán. Entonces este pasaje, lo que Pablo nos enseña es que nunca debemos de menospreciar esa obra misionera. Es cierto, no todos van a creer, pero no nos está diciendo entonces no vayas. No se trata de que todos crean para ir, es de que aunque pocos crean, debemos de ir. Y muchas veces se menosprecia esa obra misionera. Y decimos: no, pues es que no, la gente no quiere, no, es que la gente no quiere nada, y por eso ya nos vamos escondiendo. No, debemos de hablar el evangelio, porque ahora es nuestra responsabilidad. Entonces vean por qué dice Pablo: no debemos de menospreciar el evangelio, porque así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. ¿Cómo van a oír? Con un mensajero que les lleve el mensaje. ¿Por qué? Ese mensaje de fe. La fe viene por el oír, así como tienen entonces que oír el evangelio para que haya fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, es un privilegio que Dios nos está dando de ser sus mensajeros. Es como un privilegio para este país, para un embajador estar en otro país representando a México, en mi caso Honduras, ¿verdad? Un embajador de Honduras en México es un privilegio que te dan, de ser el representante de tu país en otro país. Es lo mismo, Cristo nos está dando el privilegio de ser sus mensajeros en este mundo, sus embajadores. Pablo luego dice más adelante: somos embajadores de Cristo. Entonces vean, versículo 18, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído acerca de Israel? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo, ¿qué? Sus palabras. Pablo está diciendo: no tienen excusa de que no han oído. Por toda la tierra ha salido su voz, y cita Salmo 19, versículo 4, un salmo que hace hincapié en eso, en la revelación de Dios. Dios se ha revelado por medio de la creación
del versículo 1 al 6 del Salmo 19 y por medio de su palabra, versículo 7 al 11 en Salmo 19, Dios se ha revelado de dos formas, por medio de lo creado y por medio de la ley que ha dado a su pueblo. Entonces dice Pablo, ¿acaso no han oído? Claro que han oído. Han oído porque por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo está su voz. Entonces nadie tiene excusa de decir, nunca escuchamos. Por eso al final, cuando nos presentemos delante de Él, no vamos a tener excusa. No, nadie me dijo, no. Lo creado te revela un Dios, aunque no hayas escuchado el Evangelio. Lo creado te revela a un Dios verdadero. Pero luego que lo creado se te revela y escuchas la ley, ahora tienes prácticamente dos cargas, porque escuchaste el Evangelio y no le reconociste, ahora es como dicen, doble condenación. Entonces Pablo cita esto y mencionó en el capítulo 1 que Dios se reveló por medio de la creación y que nadie tiene excusas, y en el capítulo 2 también les habló a los judíos y les dijo, ustedes recibieron el mandamiento pero no lo obedecieron. Entonces Israel rechazó al Mesías. Entonces Dios envió el Evangelio a los gentiles. Por eso dice aquí, los que no corrían, lo alcanzaron. Para que nosotros los gentiles, pudiéramos ser salvos. Y vean lo que dice el 19, ya para terminar. Dice Pablo, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, vean, el Antiguo Testamento, Pablo está diciendo, ¿cómo que no sabían que los gentiles iban a ser salvos? Sí sabían. Vean, dice lo que dice Moisés, dice, yo los provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a ira. ¿Cómo nos dice el Señor que no tenemos entendimiento? ¿Cómo el adjetivo, ¿no? Calificativo para los gentiles, sin entendimiento, ya es lo que éramos, ignorantes de la ley de Dios. Entonces Pablo dice, ya sabían desde el Antiguo Testamento de que Dios iba a ir a los gentiles porque ustedes han rechazado el Evangelio. Los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Deuteronomio 32, 21, lo que Pablo está citando a él. Entonces Israel ignora esta verdad en las Escrituras sobre la salvación de los gentiles. Así que Dios es quien provoca ese celo. No fueron nosotros los gentiles, no, Dios fue el que actuó provocando ese celo hacia Israel. Entonces esto es una muestra, hermanos, de la gracia de Dios, tanto para judíos como para que se arrepientan, y para los gentiles como para que abracen eso que Dios está haciendo. Entonces todo lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gracia, porque éramos un pueblo sin entendimiento. Qué regalo, hermanos, qué privilegio, qué gracia de Dios. Versículo 20, ya para terminar, Isaías es muy osado, dice Pablo, y dice, fui hallado por los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Vean lo que dice Pablo. Isaías predijo que Dios salvaría a los gentiles, y lo que Pablo está citando ahí es Isaías 65, versículo 1. Entonces, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vemos cómo a los judíos primeramente era el plan de salvación, pero ellos al rechazarlo, ese plan de salvación, fui hallado, dice, por los que no me buscaban, por los gentiles. Y me encanta cómo cuando ustedes lean Hechos, y cuando ven que Esteban es apedreado y es por los mismos judíos apedreado, inmediatamente empieza la persecución sobre los judíos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron ya abiertamente el evangelio de salvación. Entonces Dios envía el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Y empieza en el capítulo 8 a verse cómo el evangelio es llevado a Samaria, a los demás, y empiezan a salir por todos los confines, y los creyentes judíos se sorprenden. Entonces, ¿se recuerdan cuando Pablo llega a la casa de Cornelio? Y empieza Pablo a hablar y dice, esto pasó y esto aconteció, y una visión que yo tuve, él también tuvo una visión, lo que confirmó que era de Dios. Y dice Pablo, cuando fui ahí, muchos creyeron.
Y no eran judíos, eran gentiles, dice Pablo. Y Pablo llega y les cuenta a los apóstoles en Jerusalén y les explica cómo fue Dios quien obró y Dios les dio la salvación a quienes, también a los gentiles. Entonces dice Pablo, fueron salvos de la misma manera por la fe en Jesucristo. De manera, dice Pedro, que no hay distinción ya. Dios les ha concedido la salvación. Entonces, vean, la verdad que dice ahí, fuimos hallados por la gracia de Dios, hermano. ¡Qué amor! Yo creo que esto nos hace profundizar más en nuestro amor por Dios, reconocer lo que Dios ha hecho, por lo cual hoy estamos sentados aquí, parados aquí, es porque Dios mostró su gracia hacia nuestras vidas. Fuimos hallados cuando no le buscábamos, fuimos encontrados cuando ni tan siquiera preguntábamos. Cuando buscamos algo, ¿no? Que lo andamos buscando y no lo hallamos, pero cuando no lo ocupamos, es cuando lo hayas. La misma manera. La misma manera. Entonces, vean el versículo 21, dice, pero en cuanto a Israel, en un contraste muy claro, dice Pablo, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo, ¿qué? Desobediente y rebelde. Pablo cita otra vez Isaías 65, versículo 1, y vean esa frase, todo el día, es como cuando uno dice, todo el día he andado haciendo eso, pero a veces pero vean cómo dice, todo el día se refiere a un periodo de tiempo. Por mucho tiempo el Señor ha querido que su pueblo, ¿qué? Le busque. He extendido mis manos a mi pueblo desobediente y rebelde, pero ellos han rechazado, han sido desobedientes, pero el Señor los ha procurado constantemente, les envió profetas, les envió mensajeros, vino Jesús, dice, a los suyos vino, ¿y qué? Y los suyos no le recibieron. Entonces vean cómo el Señor ha sido fiel a su promesa, pero ellos han sido desobedientes y rebeldes, y dice, entonces, todo el día he extendido mis manos a este pueblo. Pues no hay excusa. Entonces, en la actualidad, muchos judíos, hermanos, se están convirtiendo al Señor, pero muchos judíos también siguen rechazándole. Entonces Dios ha extendido y sigue extendiendo su brazo de amor, hermanos, a todos por igual, para que todos vengamos delante de Él. Entonces Dios quiere usarnos a nosotros para compartir, ¿qué? Su evangelio, tanto a judíos como a gentiles. Los que hablan inglés, pues se topan con un judío por ahí, le hablan. Pues nosotros que hablamos español, con un gentil, un judío que habla español, Dios puede usar, hermanos, nuestros pies, nuestras manos, todo nuestro ser, toda nuestra vida, así como usó a Pablo, así como usó a Pedro, así como usó a Esteban, así como usó a Timoteo, así como usó a Juan. Así mismo Dios nos puede usar, hermanos, como instrumentos para llevar su evangelio. Por eso Pablo empieza diciendo, deseo esto, y mi oración a Dios es para salvación. Entonces la pregunta es, para terminar, ¿anhelamos ser usados por Él? Entonces que nuestra confesión empiece a fluir de nuestros labios. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu fidelidad, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es ella la que nos alimenta, Señor. Es ella la que realmente la única que puede transformar nuestro corazón, Señor. Y esta verdad, Señor, que hoy acabamos de estudiar, que acabamos de leer, Padre amado, permite, Señor, que nuestro corazón, Señor, crea verdaderamente, Señor, en lo que tú has dejado escrito, Señor, y que en esa convicción profunda y personal, Señor, podamos testificarte y hablar con nuestros labios a aquellos que no te conocen todavía, Señor, y decirles que pueden ser salvos tan solo creyendo en ti, Señor, y confesando con sus labios que tú eres el Señor, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder compartir el evangelio, este evangelio que trae paz y salvación a aquel que cree, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, en esta noche. Y gracias, Señor, porque tú los has traído a este lugar, tú les has, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú les has dado
esa convicción de saber que es tu palabra la única que puede transformar nuestras vidas, Señor. Llévales con bien a sus hogares, Señor. Lo que hagan, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y bendice también, Señor, las ofrendas que voluntariamente traemos, Señor, a este lugar y que muchos hemos depositado ahí, Señor, en ese lugar, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga.